amigos y amigas del club, en fin, esto es una charla más que para hacerla en directo, que aunque esté en directo, la vamos a grabar, la vamos a subir a YouTube y la tendremos ahí no solo en nuestros archivos, sino que la moveremos más cuando se estrene la película de la que vamos a hablar, ¿vale? Con nosotros está el director de la película, Gil Campaniak, Campanadas ha muerto, de la que esta semana, ayer o anteayer, comenté sobre la música de Fernando Velázquez, de la que vamos a hablar. Evidentemente, como la película nadie la ha visto, en fin, la he visto yo y la familia de Manol, pues hay que esperar, evidentemente, no haremos spoilers ni entraremos en determinados matices, pero será interesante que esta charla que vamos a tener la podáis ver cuando ya hayáis visto la película, que deberíais verla, ¿vale? Eso, una recomendación, no solo porque es un cine diferente y porque es un cine valiente y porque no es un tipo de película hecha tanto como para gustar y llenar las audiencias, que supongo que también es una pretensión, sino para hacer, creo que también hablaremos de eso, el cine que el director quiere hacer, o sea, el cine que quiere hacer. Y entonces, evidentemente, siempre tendrá su público. No es una película fácil, porque no es una película que te lo dé todo masticado y que trate al espectador de imbécil, sino que, bien al contrario, propone al espectador una especie de juego, de diálogo con el resto de la película, con el contexto, y entonces es evidente que hay gente que entrará y gente que no entrará en ese contexto, ¿vale? Bien, para ubicaros a los que nos estéis viendo en directo en la película, os voy a compartir el tráiler, que en realidad no explica mucho el tráiler, pero para que veáis un poco los colores que tiene la película. Y empezamos enseguida a hablar con Imanol, ¿vale? Vamos a... Vale, y vamos a ver, para aquí, y vamos a ver, si entráis en Mundo Deseo, la ficha, que insisto, la publiqué yo antes de ayer, aquí tenéis uno de los temas musicales, que evidentemente aquí no es lugar para escucharlo, pero lo tenéis ahí, y simplemente vamos a escuchar 10-15 segundos para que, en fin, el tono de la música que ha hecho Fernando Velázquez. Bien, avanzamos. Os leo el argumento para que, en fin, insisto, el argumento no tiene spoilers. El argumento es, lo leo lo que yo he cogido de Film Affinity. En los terrenos de un caserío aparece un esqueleto enterrado. El matrimonio que lo habita llama a su hijo, que acude para hacerse cargo, pero la mañana siguiente el padre no aparece y los huesos han desaparecido. Y se abre el misterio que, en fin, que ya estaba, que se ve a la película, ¿vale? Imanol, como os he comentado, es el padre de la criatura, Imanol Rayo, el padre de la criatura. Es su segunda película. Y mi primera pregunta, Imanol, ¿por qué esta película necesitaba música? No hablo de Fernando Velázquez, sino hablo del concepto. ¿Por qué necesitaba música esta película? Yo creo que ese es el eterno debate, ¿no? También, ¿no? De
si una película necesita música o no, ¿no? Yo creo que esa es una pregunta que se remonta casi a los anales del cine, ¿no? De cuánto se acompañaba mediante música del cine mudo y tal, ¿no? Yo creo que antes de la decisión narrativa como tal, existe una decisión previa que creo que es la estética, ¿no? Es decir, hay una decisión estética importante de cómo se quiere hacer una película, ¿no? La queremos hacer de una forma determinada y ahí decidimos si la música va a tener parte activa, si nos va a ayudar, si va a ser cómplice, ¿no? Para contar ciertas cosas o para no contarlas, ¿no? Yo creo que esa es la gran pregunta, ¿no? Siempre, ¿no? Ante un proyecto. Bueno, en ese sentido, yo creo que aquí el punto de partida es digamos, es una obra de género y como tal, una de las grandes, bueno, pues no sé si llamarlo pretensión, pero sí que es cierto que hay una idea de transgredir, llevarlo a otro terreno, ¿no? Ir más allá, ¿no? De ese género. Con lo cual, yo creo que la música sí que es cierto que es una parte activa importante, ¿no? Desde el principio, ¿no? Es la que nos va a ayudar a llevarlo a otra lectura, a otro terreno, ¿no? Más allá, ¿no? Que el propio género, ¿no? En ese sentido, la música de Fernando, ¿cómo se canaliza? Pues huyendo un poco, digamos, del estereotipo, digamos, de las acciones dramáticas, de los perfiles dramáticos, de los arcos dramáticos de los personajes, y yendo quizá un poco a ese espacio, ¿no? De la película relacionada más con la tragedia, vamos a decir, con lo telúrico, con lo distanciado, ¿no? Es decir, los personajes van y vienen, pero los escenarios están ahí como si hubieran estado siempre, ¿no? Entonces, la música también tiene que tener un poco esa presencia, vamos a decir, por encima de todo, ¿no? Que dándole cierto elemento de fatalidad, si se le quiere llamar así, a la propuesta, ¿no? Y bueno, en ese sentido, la música planea siempre en un tono más o menos perpetuo, vamos a decir, ¿no? Y sí que es cierto que a nivel dramático pues es bastante, vamos a decir, estable, ¿no? Pero es un espejismo, porque hay momentos, no vamos a decir cuáles, en el momento álgido de la película, en el que da la sensación de que puede bajar, ¿no? Es decir, nos acompaña, pero, insisto, es un espejismo porque luego, al final, veremos cómo realmente después de eso otra vez volvemos al plano inicial, ¿no? Es decir, ha estado ahí siempre, ¿no? Y seguirá estando, ¿no? Bueno, pues esa es la idea un poquito, ¿no? Musical, ¿no? Luego, por otra parte, sí que es cierto que yo a Fernando le planteaba que los silencios de la película son muy importantes, el diseño de la película es clave, y en ese sentido la música también debía contribuir a canalizar, digamos, los espacios llenos y los espacios vacíos de la película, ¿no? Es decir, que la música cuando estuviera bien presente para que automáticamente tuviéramos ese espacio negativo, de alguna forma, ¿no? De silencio, que fuera un juego de relevos, ¿no? De blancos y negros, ¿no? Para tener un poco ese tono en la película, ¿no? Bueno, sí, yo estoy de acuerdo contigo. O sea, lo que queríais plasmar en la película está en la película, ¿vale? Yo creo que te quiero discutir el concepto, ¿no? Y la música forma parte del todo de la película. La música es la película, en esta película y en cualquiera. La música es, ante todo, una cooperación con el resto de la película. Por tanto, sin la música, tu película no sería la misma. Sería una película completamente diferente, seguramente más convencional, o más a ras de suelo, como tú bien has dicho, porque efectivamente la música está en un plano, dentro de la película, pero en un plano muy elevado, que los personajes no están en ese plano. Dejadme hacer, en fin, esto es una blasfemia, que lo diga, pero creo que pueden ser dos referencias que se cruzan, aunque las músicas no tengan que ver. Estamos, por ejemplo, en Ligeti de 2001, el uso que hace Kubrick de Ligeti de 2001, esa música estática, esa música fría, esa música matemática, que genera una sensación de misterio y de enigma, y que de alguna manera es una música como la que también escribió el tema de la atracción John Williams en Encuentros a tercera fase,
de alguna manera está como el canto de la sirena llamando a personajes y a espectadores hacia un punto que seguramente el espectador o los personajes no quieren ir. Pero genera ese aura de misterio. Y otra referencia en la que pienso, que tampoco tiene que ver a nivel musical, es en la serie de Chernobyl. ¿Por qué? Porque toda esta música tóxica, toda esta música contaminada, toda esta música que huele tan mal, impregna a los personajes. Es decir, los personajes de Chernobyl, de la serie, están en el lugar donde está sonando toda esa música radiactiva, contaminante, y son conscientes de que están ahí. Aquí en tu película lo que pasa es que por una parte tiene ese punto de misterio, pero que no es un misterio que esa música te vaya a aclarar a dónde va, y por otra parte la toxicidad de la música de Fernando Velázquez no está tanto para los personajes que son completamente ajenos a la música, sino es lo que creo que me decía a mí Hans Zimmer, de un ojo puesto en la película, el otro ojo puesto en el espectador. Y, en fin, es lo que escribí. Creo que el gran efecto que tiene la aportación de Fernando Velázquez en tu película es generar lo que tú has dicho, es generar esa fatalidad, lo que yo he llamado esos buitres volando encima de la película, acechando, pero sobre todo es, ante todo, diciéndole lo que tú has dicho, lo has dicho tú, diciéndole al espectador sin decírselo explícitamente, diciéndole, esto no es una película normal, esta no es una película convencional, este contexto del País Vasco, además ese contraste bestial entre un paisaje, bueno, bien, los paisajes maravillosos de los Cádiz y esta música del post-apocalipsis, o sea, esta música esa música está ahí, es lo que tú dices, esa música es de ese sitio y los personajes no lo ven, pero el espectador sí la ve esa música. Y es un poco, por eso hago la comparativa con lo de Chernobyl. Ahí sí los personajes sí que la veían la música. Y efectivamente, y tampoco hacemos spoiler, hay un momento dado en la película que me parece magnífico, magnífico, porque el espectador se acostumbra de alguna manera a convivir durante hora y pico con esta música tóxica, y en un momento dado, cuando la toma por una música elevada por encima de los personajes, de pronto hay un punto donde sí hay una compra que de pronto la música baja, como un avión aterrizando, y se acopla a una situación determinada, que es lo que tú has dicho. Y me parece que es fantástica, porque creo que ese momento, y gracias a eso, y gracias a que la música haya estado planeando durante todo el resto de la película, genera en el espectador una sensación de qué va a pasar ahora. Sí, y de hecho es este momento que no podemos definir ahora mismo cuál es, pero sí que es cierto que el fuego, como es clave en la película, porque al fin y al cabo es un dies irae esto, ¿no? O sea, es decir, esto es una purga de alguna forma, ¿no? En el que el fuego es clave para redimir a los personajes. En cierta forma, la primera vez que hablé con Fernando acerca de la música, partimos de esa secuencia en concreto, yo creo, ¿no? Sobre la idea del fuego para ir a lo demás, ¿no? Es decir, de alguna forma vamos ahí, pero no como una dirección, sino como el elemento nuclear, ¿no? Es decir, de cómo debe ser el resto, ¿no? Y tanto es así que, aun siendo algo inusual, ¿no? Digamos, la forma musical, vamos a decir, ¿no? Conforme a un relato de género o tal, a mí me apetecía, yo veía clarísimo que la presentación en los títulos de crédito de inicio, como al final, ¿no? Tenía que ser clave para darle esa idea de perpetuidad, ¿no? De que empieza y sigue, ¿no? Entonces, el primer momento de los títulos de crédito en el que aparece la música ¿no? Y después del título desaparece, hay un silencio en el que tiene que dar un poco al espectador cierta idea de lo que puede encontrarse después, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y bien es cierto también, por una parte, que jugamos un poco a la repetición para ir acostumbrándolo en una dirección al espectador, incluso rechazando en algún momento dado la música, ¿no? Hay el momento central a mitad de película aproximadamente, en uno de los flashbacks, hay un momento en que la música ya se convierte a nivel de presencia muy intensa, ¿no? Muy intensa, incluso puede llegar a molestar, ¿no? Es decir, pero era importante porque hay que conducirlo por ahí, ¿no? Al espectador, ¿no? Precisamente
por lo que se va a encontrar después, ¿no? El contraste que va a tener después, ¿no? Y a su vez, lo que decía antes, los espacios de silencio que va a dejar, ¿no? El diseño de sonido también es muy peculiar porque no es un sonido al uso, el diseño de sonido está completamente reconstruido después, ¿no? No es un sonido, digamos, directo, que por supuesto lo es porque hay diálogos y tal, pero sí que hay un sonido de fuera de campo muy presente, ¿no? En toda la película, ¿no? Te lo dije, te acuerdas que te lo dije. Entonces, jugamos un poco con la metonimia ahí, ¿no? Es decir, hay sonidos hiperbolizados, quizá, ¿no? Que nos llevan a evocar ciertas cosas que no vemos, pero que yo creo que es interesante porque siempre se queda un poco en el terreno de la duda, ¿no? En ese aspecto, ¿no? No son certezas, ¿no? Musicalmente también la propuesta tenía que ir también por ahí, ¿no? Es decir, no es una música en la que hay una definición exacta de lo que es esto, vamos a decir, sino que la música es mucho más abierta en cuanto a interpretaciones en ese sentido, ¿no? Totalmente. Habrías dos cosas de las que quiero hablar, dos cosas muy importantes de las que quiero hablar. Pero partamos de un principio que para mí es dogmático y por eso me alegro mucho de hablar contigo, porque tú eres de los que entienden, y no todos los directores lo entienden, y la audiencia lo entiende, de que en la palabra audiovisual, el audio no es un prefijo, forma parte del todo. El audio no es un apoyo a lo visual, sino el audio puede tener una entidad y eso, ¿vale? Entonces, hablaremos ahora de eso, de lo que se llama la competición sonora, es decir, ese espacio donde tienen que convivir, coordinarse, competir, diálogos, sonidos naturales, sonidos artificiales, que eso también ya te lo comenté que lo había visto en la película, y por supuesto la música, ¿vale? Eso es una cosa de la que ahora hablaremos. Y la otra cosa que yo quiero decir, esto Fernando igual me mata si lo digo, pero claro, la música en el audiovisual, en cualquier audiovisual, adquiere su total significado, y no hago dogma de esto, pero cuando se une al resto de elementos a los que se une. Quiere decir que esta música de Fernando la podemos poner en una película futurista de naves espaciales y de pronto significa una cosa. La podemos poner, quitar la música de la compositora islandesa y ponerla en Chernobyl y de pronto significa otra cosa. En el caso de tu película, la música de Fernando, de pronto se visualiza, por ejemplo, con un crucifijo, ¿vale? Y de pronto, por el solo hecho de que aparece en un crucifijo, que no es un crucifijo simplemente que pasaba por ahí, es un elemento importante en el drama de la película, de pronto esa música adquiere un ADN propio, un significado propio y un metalenguaje muy interesante que de pronto la resignifica a la música. Y de pronto, por eso he escrito yo de que sí, que tiene esos coros griegos, esa tragedia griega anunciada, ese apocalipsis anunciado, pero de pronto cuando metes el elemento del crucifijo y tal cual, ya empieza, de pronto parece una música casi de la oscuridad, del nombre de la rosa y de esto. Y eso me parece muy interesante, porque la música no te da explicaciones concretas. Oye, en fin, no es música de personaje ni es música de Satán, es una música que se pueda visualizar en cuanto a cara y ojos, pero es una música que te da unas indicaciones y va escarbando en el resto de la película y va hurgando y va sacando de la película lo que tú has dicho, elementos que es la música la que lo está sacando en esta fusión, ¿vale? Entonces, te quiero preguntar al respecto a esto, si para vosotros, tú y Fernando, y también para el montador y los mezcladores y todo esto fue más un ejercicio calculado, estratégico de ajedrez, es decir, vamos a colocar esto y generar este efecto, o fue un ejercicio emocional, espontáneo, a ver qué pasa, de probatorio. Y lo segundo, y acabo, la competición sonora. Efectivamente, no solo es el uso del silencio, que funciona también por contraste, es decir, el silencio a veces en tu película es tan desgarrador, es tan incómodo, como es efectivamente esa música de Fernando, que en algunos momentos efectivamente ataca al espectador y lo deja noqueado. Pero no solo es el uso manipulado de los efectos sonoros, que me parece fantástico en esta película, pero además está un elemento que es fundamental, que no es sonoro, que no pertenece a la parte del audiovisual, sino al audiovisual, que son las miradas. Son las miradas.
Es decir, todos los personajes, a los Sergio Leone se miran mucho y se comunican mucho más por cómo se miran o lo que miran que no por lo que dicen, ¿vale? Entonces volvemos a lo mismo, esa música también está en la retina de los personajes y eso también es una cosa que genera una química, un proceso químico bestial en la película. Perdona, si me he enrollado. Sí, no, no. Bueno, voy a empezar un poco por el final porque, de hecho, cuando hablamos de Leone y su relación con Morricone, ¿no? Siempre, pues siempre pensamos pues, en la música y tal, y sí que es cierto que siempre son personajes, o sea, películas de música de personajes, ¿no? Pues, por poner un ejemplo, quizá para mí el mejor, pues que es el de la de Hasta que llegó su hora, por ejemplo, ¿no? El que es claramente, ¿no? Cada uno va con su perfil, pero sin embargo es antológica la presentación de la película, en la que los primeros 10 minutos no hay ni una sola nota musical y todos esos sonidos hiperbolizados, ¿no? Ese molino, ese tal, es maravilloso, ¿no? Es decir, a lo que voy es que al final encontrar el espacio de la música es muy importante precisamente porque de alguna forma tiene que ser un poco la que relate, digamos, cuando tiene que estar relatando lo que tiene que relatar, ¿no? En este caso sí que es cierto que ya por guión ya de rodaje y luego un montaje, todo esto ha ido un poco canalizándose también en función de cómo ha ido evolucionando, pero sí que es cierto que ya en guión de montaje los espacios para la música estaban más o menos preestablecidos, ya un poquito, los iba yo un poco concretando, ¿no? Yo cuando ya me senté con Fernando ya más o menos le comenté que la música debería estar aquí, aquí, ahí, porque también es cierto que es una película muy precisa en ese aspecto, ¿no? En construcción formal, ¿no? Es una película en la que hay muy pocos movimientos de cámara y en ese sentido es muy geométrica, ¿no? Y el sonido también es muy específico y la música también debería funcionar en ciertos espacios concretos, ¿no? Dicho esto, me encantaría hacer una película también en la que el compositor, en ese sentido, pudiera trabajar, ¿no? Es decir, intuitivamente en una propuesta, vamos a decir, en el que tal, de aquí a allá y tal y cual, ¿no? Pero sí que es cierto que en este caso, tal y como estaba planteada la estructura, pues mandaba mucho, ¿no? Es decir, parecía que esto era así y siempre ha habido, hemos tenido conversaciones, ¿no? De cómo sería mejor, peor, pero sí que es cierto que ya esto, la estructura nos marcó bastante dónde colocar los espacios musicales, ¿no? Y que además iba un poco en consonancia de lo que comentaba antes, digamos, el efecto que debería generar, ¿no? Con el silencio posterior, ¿no? Otra vez un espacio musical, etcétera, ¿no? Esa estructura de blancos y negros, ¿no? En la película, ¿no? En ese sentido, la primera nota musical después de los créditos no suena hasta el minuto 12, por ejemplo, ¿no? Y esa es una constante en toda la película hasta que después del hecho importante tampoco oímos nada en los últimos 10-12 minutos hasta que volvemos después a los créditos, ¿no? Y yo creo que eso es importante porque al final eso es clave, ¿no? A la hora de dosificar qué queremos contar, cómo, y etcétera, ¿no? Totalmente. En fin, la música en el cine es arquitectura, es decir, es una construcción estructural, es también ajedrez, es decir, es saber ir moviendo adecuadamente las fichas, sobre todo cuando se utilizan temas musicales centrales, es decir, personajes o lo que sea, pero es también química, es decir, es lo que decía, es decir, una música cuando se acopla a una mirada o a un crucifijo, lo que sea, de pronto adquiere, o sea, música es un elemento químico, la escena, la imagen, el personaje, la mirada, lo que sea, es el otro elemento químico, y cuando se unen generan un nuevo elemento químico que es el total, ¿vale? Yo creo que en tu película básicamente es una música química, es decir, es una música que no pretende, a ver, si hubieses dicho, bueno, vamos a escribir el tema del asesino, me lo estoy inventando, no tiene nada que ver con esa película. El tema del asesino, vale, pues ya el espectador estaría mirando, la música me está llevando me está acercando a la figura del asesino y genera en el espectador una expectativa de resolución de eso, es decir, la música te está conduciendo, que oye, que es perfecto, que es
cine de género y perfecto. Pero lo que haces no va por ahí, no es una música de arquitectura o de ajedrez, sino es una música de química. Es decir, es lo que tú has dicho, es decir, empezar a contaminar el ambiente con una música que está por encima de los personajes y generar esa toxicidad que además si hubieses cometido el error, que a veces se comete, sobre todo en el cine de terror se comete mucho ese error, de el horror vacui, de vamos a llenar toda la película porque no confío en mi propia película y vamos al final el espectador se acostumbra a respirar ese tóxico, se acostumbra y ya no genera ningún tipo de efecto. Entonces, lo que creo que muy hábilmente, y esto sí que es una partida de ajedrez en realidad, lo que creo que sí que muy hábilmente, lo que tú dices, mira, además tú lo has dicho, blancos y negros del tablero de ajedrez, lo que sí que haces es decir, vais dosificando el veneno en los momentos adecuados y el espectador no se puede resistir a eso, no se puede acostumbrar a eso, porque de pronto pasáis en silencio y de pronto estáis jugando con sonidos extraños que no son racionales y eso genera una sensación que creo que es acertada, una sensación de cierto caos en el espectador, ¿no? Sí, y bueno, sobre todo volviendo a la idea esta de que ya, yo creo que por guión también es recomendable, ¿no? Pensar ya qué espacio musical va a haber ahí, ¿no? Yo creo que, fíjate, hablábamos de Morricone. Morricone componía antes, ¿no? La música antes del rodaje, ¿no? Para el Leone, ¿verdad? Es una cosa que yo creo que hoy en día es muy arriesgado porque tienes que tener muy clara la propuesta, porque claro, eso implica muchísimas cosas. Pero bueno, me vienen muchos ejemplos, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora mismo en una película tan maravillosa como El espíritu y la colmena, por ejemplo, vemos como la música de Luis de Pablo, que por otra parte es otra cosa muy curiosa, que siempre nos recuerda con mucho amor esos años de, digamos, ¿no? de composición y tal, ¿no? Para películas y tal, pero sin embargo hizo verdaderas maravillas. En el caso de la película de Víctor Erice, bueno, me parece que es una maravilla cómo funciona, pues por ejemplo, unas secuencias como las niñas cuando van a la cochiquera corriendo, ¿no? Y donde supuestamente una hermana le dice a la otra que está Frankenstein y tal, y suena, vamos a contar mentiras, ¿no? Es decir, ese tipo de... es maravilloso, ¿no? Y eso ya viene estando ya por guión, es decir, que eso es maravilloso también, ¿no? O como cuando, por ejemplo, Fernando Fernán Gómez se va en el carro de viaje y suena la Petit Navire, ¿no? El barquito chiquitito, ¿no? También lo mismo. Eso es construcción ya desde el propio guión, ¿no? Es una maravilla, ¿no? Totalmente, por ejemplo, Luis de Pablo que hablabas, hice un vídeo en Un Mundo que se hay un vídeo explicativo de lo que hizo en La caza con Carlos Saura, que yo supongo que sería más una idea de Carlos Saura, porque de pronto te presenta los créditos, los hurones, ahí enjaulados, y entonces te pone ahí una música que es súper agresiva, es decir, vamos a cazar hurones, ¿vale? Pero digo, los hurones van a cazar, que es conejos. Y después esa música que es súper muy percusiva y muy esto, que el espectador asocia intelectualmente, porque se lo estás dando el hurón a punto de cazar, de pronto esa música se revierte y en un momento de la película esa música se vuelve contra los personajes de los cazadores, la música. Y de pronto, ¡plaf!, con arte así de magia, los cazadores se vuelven conejos, ¿vale? Y eso me parece fantástico porque no hace falta más, Quiero decir que, por ejemplo, en tu película, todo lo que tiene que estar explicado desde el guión literario o desde las interpretaciones o desde el montaje, que es muy importante en tu película, o de esto, ya está explicado. Es decir, lo que hace la música, creo, es añadir en este complemento, en esta cooperación que hace la música, añadir una perspectiva, porque la música también es la cámara musical. La música, aparte de ser el segundo guión, el guión musical, frente al guión literario, que a lo mejor pueden ser, incluso ser contradictorios, la música también posiciona visualmente al espectador en narración o en dramaturgia. Entonces, creo que es muy interesante eso lo que has comentado, porque de alguna manera la música está al espectador, a los espectadores les está posicionando en un punto de vista y una mirada que los personajes no la están teniendo, ¿vale? De tal manera que de alguna manera el espectador en tu película está teniendo dos puntos de vista diferentes entre los personajes que son un poco incautos, que no saben muy bien lo que está pasando,
y el el de los espectadores que, aunque no sepan lo que está pasando, están viendo que esa es zona del apocalipsis, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, hay un maltrato deliberado a los personajes, ¿no? En el tratamiento, al menos, porque quizá son lo que viene un poco a contar, quizá que es que a lo mejor es la parte más débil de la película, no como elemento dramático, sino como valor, vamos a decir, ¿no? Humano o como valor, ¿no? De individuo, ¿no? Las acciones de esta gente pues no van a valer mucho, ¿no? Vamos a decir, ¿no? Poquito yo creo que una de las ideas de la película, porque los espacios que son los que reinan al final son un poco los que muestran la sombra que han dejado toda esta, ¿no? Porque en ese aspecto la música también va ajeno a todo lo que está ocurriendo, ¿no? Y aunque hay momentos, como decía antes, que sí que es cierto que pueda incluso solaparse, es decir, da la sensación de que estamos ahí con la acción, realmente es un espejismo, ¿no? Porque enseguida luego nos daremos cuenta de que no estamos subrayando nada, sino que simplemente ha estado ahí como los propios escenarios en los que los personajes han actuado de alguna forma, ¿no? También, ¿no? No, totalmente. Por eso hacía la comparativa, marcando las diferencias con Chernobyl, porque es eso, es esa música tóxica, venenosa, que está en ese lugar y que la diferencia es que en Chernobyl los personajes lo saben, la respiran, la huelen, se impregnan de esa música y en tu película pues no la perciben, o sea, salvo en un momento. Otra cosa que quiero comentar es la decisión de usar coros. Eso me parece a mí muy inteligente, muy interesante. Porque si, por ejemplo, hubieses dicho, bueno, vamos a poner música, simplemente música, claro, la música es una cosa como muy etérea, muy que está ahí, es el ambiente, ¿vale? Música ambiental, que me parece un término muy peyorativo para lo que es la música, que siempre es dramaturgia. Pero el hecho de que hayan coros, voces humanas, le dan una perspectiva muy, casi muy deidística, es decir, le da una perspectiva de decir, es humano, es decir, la música ya sabemos que es humana, pero la voz humana hay personas ahí escupiendo la música tóxica sin fin, ¿se me entiende lo que quiero decir? Por tanto, el hecho de que hayan voces le da un punto más peligroso, más sádico, más misericordia. No sé si me estoy explicando. Sí, pero y a la vez un poco nos retrotrae también un poco a este concepto dionisíaco griego, de alguna forma también, ¿no? Que le da también, bueno, gravedad también a la película, en cierta forma. Es curioso porque de Ligeti sí que hablamos con Fernando, de Penderecki también, ¿no? Quizá Kubrick también es una piedra angular cómo utilizó la música también, ¿no? Es decir, digamos, construyó películas a partir de música preexistente, pero de una forma muy inteligente, ¿no? Realmente son auténticas bandas sonoras, ¿no? Uno escucha una banda sonora como la de Barry Lyndon y parece que ¿no? Tiene una lógica maravillosa, ¿no? A lo largo de la película y tal, ¿no? A través de la sarabanda, etcétera, ¿no? 2001 es un claro ejemplo bueno, pues sabemos la triste historia del North y tal, pero qué duda cabe que ese monolito con Ligeti, pues claro, pues es que no trasciende lo religioso, ¿no? Es decir, y yo creo que probablemente Kubrick estaba un poco más en esa onda, ¿no? Entonces, a lo que voy es que esas voces sí que son muy potentes y tienen esa lógica que tú comentabas en el Campayac, porque había que dar también esa lectura, ¿no? de lo que está por encima y realmente, además, bueno, Fernando, que es muy experto digamos, en el manejo de una orquesta sinfónica, ¿no? Pues claro, pues luego está pues el gustazo, digamos, de ver eso, cómo se hace eso, ¿no? Pues hemos trabajado con la Sinfónica de Euskadi y tal, y con el Coro Cup, que es una maravilla porque, claro, había que llegar a 50, digamos, a una sonoridad de 50 voces aproximadamente, y bueno, pues como son 13, 14, no recuerdo muy bien cuánto, pues para cubrir todo el espectro digamos, de esto, pues se grabó por espacios, ¿no? Entonces es una maravilla ver cómo se construye eso también, ¿no? Y que luego qué efecto, ¿no? Genera, ¿no? Después, ¿no? Y de hecho diré, volviendo al monolito y eso, que una música concreta, reconocible, melódica, evidentemente, en fin, que el espectador la pueda visualizar, es una música que concentra. Hace un plano general
concentra hacia algo, lo que sea, en fin, el tema de Darth Vader, bueno, pues ya te concentra hacia Darth Vader. Una música que no sea melódica, que sea tonal o que sea así, lo que hace es abrir campo, es decir, genera una gran apertura, es decir, incluso en espacios cerrados da una gran amplitud. Esto es como mucho más enorme y por eso en Kubrick funciona. También funciona en tu película, ¿vale? También funciona en tu película, es decir, es una música que más que cerrar a nivel de, bueno, en fin, aquí está la música, parte de este crucifijo o parte de esta barra de pan, no, la música está mucho más allá del plano visual que tú estás viendo, se expande, pero aunque solo he visto la película una vez, seguramente quizás esté equivocado, me da la sensación de que hay determinados momentos donde la voz humana en los coros se presencia más, donde, precisamente porque es voz humana, la música tiende a concentrarse en algún punto. Habría que ver exactamente en qué punto, si es en alguna mirada o en el crucifijo o lo que sea, porque yo ahora no me acuerdo, ¿vale? Pero creo que de alguna manera este efecto que has comentado de la música, al final resulta que le da a la película un color, un tono, un olor y una impregnación completamente nueva, completamente diferente a lo que estamos viendo en el cine contemporáneo, ¿vale? Por eso que lo decía al principio, que no es una película convencional. Entonces yo creo que eso es una apuesta interesante y arriesgada. Sí. Otro Imanol B, le hubiese dicho a Fernando Velázquez B, oye, vamos a ir a lo cómodo, vamos a poner el tema de misterio y que Sí. a medida que... Sí. La opción de emergencia. No, pero sí que es cierto que lo requería. También te voy a decir, al principio cuando empiezas a tener las primeras conversaciones de cómo va a ser la música, ¿no? Yo me acuerdo que hablábamos con Fernando de, bueno, pues distintas opciones de cómo acercarnos a esto. Me acuerdo que hablábamos de Feldman y la capilla Rothko, ¿no? Una música que es muy minimalista, pero realmente la propuesta en sí de la película ya era minimalista, o sea, musicalmente debía tener una presencia, pues un poco como lo que comentaba antes, ¿no? Lapidaria, ¿no? Es de alguna forma completamente totalitaria y sin remisión, ¿no? Entonces, esa contundencia yo creo que se iba a llevar a cabo claramente con las voces, sobre todo, ¿no? Por una parte, y quizá pues también con esa, bueno, con ese apoyo, vamos a decir, ¿no? Que viene un poco de la misma rama, ¿no? Vamos a decir, con la orquesta, que si bien da la sensación de que hay cierta monotonía, ¿no? A nivel, en toda esto, luego hay matices muy bueno, que siempre es maravilloso desgranar, ¿no? Pues cuando entran los vientos, cuando entran las metales, hay unos detallitos así que está muy bien, que una vez que lo escucha una parte, pues se da cuenta. Pero que bueno, que al final todo digamos, en la amalgama que es la película, pues están integrados ahí y tienen que estar ahí, ¿no? O sea Totalmente. En fin, yo creo que de lo que ha hecho Fernando, esto es lo más atípico. Es decir, seguramente sus fans pues no les gustará porque, en fin, si sale en disco finalmente, pues porque es una música como muy monótona, estática, pero claro, es que yo, en fin, es lo que insisto mucho y es mi cruzada de que la música está hecha para crear película, para hacer película, y por tanto hay que entenderla en ese contexto y ver cuál es su justificación y su dramaturgia, ¿vale? Aparte, si después tiene vida fuera de la película, pues fantástico, pero ante todo es una música muy significada. En tu caso, en el caso de vuestra película, muy significada a nivel dramático, a nivel estético y a nivel... ¿no? Yo tenía una gran preocupación, y eso también se lo dije a Fernando, es que no sonara a postmoderno, ¿no? Ya tenemos ahora mismo yo creo que un abuso digamos, de la música por ordenador también, ¿no? Que, pues, sintetizada, etcétera, ¿no? Para meter esteroides, como dice Walter March, ¿no? Un poco meter esteroides, que al final es contraproducente, ¿no? Y quería también un poco huir de todo ese estereotipo actual pues eso, ¿no? De música postmoderna, etcétera, ¿no? Además, Ignacio, Manuel, perdona. Es que además lo bueno de todo, y lo estás diciendo tú, es que le da ese punto, le da ese punto arcaico, primario, ese punto antiguo,
más de piedra que no de cemento, que húmedo y que fantástico, fantástico. Sí, sobre todo tenía que ser atemporal, yo creo que esa es la palabra, ¿no? En realidad, ¿no? Porque es una música que funciona, que bueno, quizás es pretender demasiado, pero que siga sonando igual dentro de 30 años, ¿no? Que luego, por ejemplo, hay músicas que a lo largo de la historia del cine están muy bien en su contexto, pero que quizás su efecto dramático en la película, pues a lo mejor ha envejecido un poco, ¿no? Pues me estoy acordando de ciertas músicas de Herman, que es maravilloso, pero que en esos subrayados, ese estilo, vamos a decir, también cinematográfico de la época, pues los ves ahora, ¿no? Y te sales un poquito de, pues estoy hablando de las series B que hacía en los 50, ¿no? O cosas de estas, ¿no? Decir, pero en ese sentido era importante, como la propia película, ¿no? Ser atemporal, ¿no? Que la película funcione un poco. ¿Y sabes por qué funciona, Manuel? Porque lo que has dicho antes, porque esa música, la radioactividad de esa música estaba ahí mucho antes que los personajes. ¿Vale? Es ese decir, esto no es una música del presente, de ahora, sino esta música estaba ya aquí. Está muy bien. Y Manuel, ¿cuándo estrenáis la película? Se estrena el 20 de noviembre. Vale, pues de aquí a 8 días, por lo que veo, en fin, a ver. Eso es. ¿Cómo afrontáis la cosa esta de comunicación, no? Pues la verdad es que está el tema bastante complicado, ¿no? En todos los sentidos y bueno, sobre todo con las limitaciones de aforo y tal. Pero bueno, por una parte lo importante es que estrenamos, ¿no? Ya el propio Festival de San Sebastián fue como muy peculiar este año porque pues todas las restricciones y el contexto y todo, ¿no? Y además el estreno fue bastante caótico porque llovió a mares y bueno, uno cuando salía de la película daba la sensación de que seguía en ella un poquito, ¿no? Pero bueno, sí que es cierto que no es nada fácil ahora mismo, pues cómo está la situación, ¿no? Lo de las salas. Y realmente lo que sí es importante es verlo en salas, ¿no? La película, porque nosotros hemos insistido mucho, bueno, tú en tu caso al final no lo has podido verlo así, pues por cómo está la situación también en Cataluña ahora, ¿no? Con las salas y tal, pero insistíamos sobre todo en que todo el mundo lo viera en una sala de cine, porque al final la película está hecha para verla en una sala de cine, ¿no? O sea, por todos los detalles, por todo lo que conlleva y la atención que requiere también, ¿no? De esto, ¿no? Yo creo que además es donde mejor siempre vas a apreciar todos los detalles y estar con la atención adecuada, ¿no? Yo creo, ¿no? Y Manuel, yo paso por ser una persona que siempre dice lo que piensa, aunque no piense siempre lo que dice, pero te tengo que agradecer, te tengo que felicitar, te tengo que admirar, porque primero, en primer lugar y ante todo, porque por el respeto enorme que le has puesto en la película a la parte del total de la palabra audio, a la parte de audio del conjunto de la palabra, que no has tratado el audio como un prefijo secundario e irrelevante. Por tanto, el audio insistiendo, no solo el uso de la música, sino también del sonido, de lo que ya hemos hablado. ¿Vale? Creo que es una película que depende mucho de toda esa parte y por tanto creo que es, en fin, a gusto, a la vista. Fíjate tú lo que te digo, no a los oídos, no, a la vista. Ver cómo el sonido, la música, el silencio forma parte, y los diálogos, todo esto forma parte de la construcción de una película muy valiente, a mi entender, muy decente y que espero que la gente entienda que no todo el cine se hace simplemente para eso, pues venga, hay un cine personal, un cine creativo y forman parte, dentro del género, pues forman parte de eso. Manuel, en primer lugar, te deseo toda la suerte del mundo con y con todos los proyectos que tengas por delante. Ya seguiremos hablando de cine y de música de cine, porque es lo mismo. Si hablamos de música de cine, hablamos de cine. Y siempre, que el mundo deseo es tu casa también, ¿vale? En segundo lugar, mucha suerte con la película. Y en tercer lugar, cuenta con nosotros, Mundo Deseo, la gente del Mundo Deseo, si hay algo que podamos hacer, en fin, esta conversación o que sea, por invitar a la gente a que se aventure a ver esta película que es completamente diferente, pues lo haremos encantado, ¿vale? Gracias, Emanuel, por haber estado.
Bueno, muchas gracias a vosotros por la invitación y encantado. Pues venga, seguiremos batallando porque por sobrevivir a por sobrevivir a la pandemia en primer lugar y en segundo lugar por dignificar la labor del compositor cineasta, ¿vale? Y de los directores que entienden la música como forma parte activa de lo que es la construcción de la película. Y Manuel, muchas gracias. Nos vemos pronto. A vosotros. Hasta luego. Hasta luego.